La vecindad siempre había sido un lugar miserable, pero esa noche parecía aún más cansada que de costumbre. Las paredes descarapeladas lloraban humedad, el foco del patio parpadeaba como si dudara de su propia existencia, y el aire olía a polvo viejo, a comida barata y a algo más. Algo parecido a la resignación. Don Ramón estaba sentado en el borde de su catre, con los codos sobre las rodillas y la cabeza gacha. El cigarro apagado colgaba de su boca sin ganas de arder. Frente a él, la Chilindrina dormía abrazando una muñeca sin un ojo, respirando con un silbido leve, como si incluso dormida le costara existir. La observó largo rato. Era pequeña. Demasiado pequeña para cargar con el peso de un padre fracasado. «Perdóname, hija», murmuró, casi sin voz. No era la primera vez que lo decía, pero esa noche la palabra perdón tenía un sabor distinto, más amargo, más definitivo. Desde el patio se escucharon pasos. «Don Ramón», gritó una voz conocida. «Ándele, salga. No se haga». El señor Barriga apareció acompañado de Ñoño, quien sudaba incluso sin moverse. Traían la libreta bajo el brazo, como un arma silenciosa. «La renta, don Ramón», dijo el señor Barriga, cansado, pero firme. «Ya son muchos meses». Don Ramón salió, encorvado, con una sonrisa falsa pegada a la cara. «Mire, señor Barriga, ahorita no traigo». «Nunca trae», interrumpió doña Florinda desde su puerta, con Kiko detrás, aferrado a su traje. «Siempre es lo mismo con este hombre». El profesor Girafales estaba ahí también, incómodo, sosteniendo su portafolio, habiendo llegado minutos antes para visitar a doña Florinda. No dijo nada. Bajó la mirada. A veces el silencio es más cruel que un insulto. El chavo observaba desde su barril. No entendía del todo, pero sentía el ambiente pesado, como cuando uno sabe que algo malo va a pasar pero no sabe qué. No ve que es un irresponsable. Siguió doña Florinda. ¿Cómo permite que su hija viva así? Don Ramón apretó los puños. No respondió. Porque, en el fondo, sabía que tenía razón. Esa noche, cuando todos se encerraron, alguien tocó la puerta de don Ramón. 3 golpes. Lentos. Seguros. No eran golpes de vecino. Don Ramón abrió apenas una rendija. Afuera había 2 hombres. Ropa común. Demasiado común. Miradas frías, sin prisa. «¿Usted es Ramón Valdés?», preguntó uno. Don Ramón asintió. «Tenemos una oferta de trabajo». No dijeron más. No hizo falta. Al día siguiente, don Ramón salió temprano. Le dijo a la Chilindrina que había conseguido trabajo. Ella sonrió como si le hubieran regalado el mundo entero. «¿De verdad, papi?» «Sí. De verdad». No era mentira. Solo que no era toda la verdad. El lugar al que lo llevaron estaba lejos, en una zona industrial olvidada, donde los edificios parecían cadáveres de concreto. Ahí le explicaron. No con lujo de detalles. No hacía falta. Personas que desaparecían. Encargos. Paquetes humanos. Silencio absoluto. «Usted no pregunta», dijo uno de los hombres. «Solo hace lo que se le dice. Y se le paga bien». Don Ramón pensó en la renta. En la comida. En la Chilindrina durmiendo sin saber que el mundo es un lugar horrible. Aceptó. Los primeros días fueron simples. Trasladar gente. Mirar al suelo. No escuchar los gritos. Convencerse de que no era asunto suyo. Pero cada noche regresaba a la vecindad con algo nuevo encima. Una mirada más hundida, las manos temblorosas, el olor metálico del miedo que no se quita ni con agua. Doña Clotilde lo notó. «Don Ramón», le dijo una tarde, acercándose con cautela. «Usted no está bien». Él evitó mirarla. No se meta en lo que no le importa. Pero a ella sí le importaba.
porque había visto ese mismo miedo antes, en hombres que luego ya no volvieron. El chavo también lo notó. Don Ramón ya no le gritaba igual. Ya no le pegaba. Eso, extrañamente, era peor. ¿Está triste, don Ramón?, preguntó una noche. Don Ramón no supo qué responder. Esa misma semana, el señor Barriga volvió a cobrar la renta. Don Ramón pagó en efectivo. Todos se quedaron callados. ¿Y ese dinero?, susurró Kiko. Algo no está bien, murmuró el profesor Girafales. Doña Florinda sintió un escalofrío, aunque no supo por qué. Y mientras la vecindad dormía, lejos de ahí, en un cuarto sin ventanas, alguien lloraba pidiendo ayuda. Y don Ramón estaba del otro lado de la puerta, con la cabeza baja, preguntándose en qué momento había dejado de ser pobre para convertirse en algo mucho peor. Porque la deuda ya no era de dinero. Era de sangre. Don Ramón dejó de dormir. No era insomnio común, de esos que se curan con cansancio. Era un desvelo lleno de imágenes que no se iban. Miradas suplicantes, manos atadas, voces apagadas por puertas que se cerraban demasiado rápido. Cuando lograba cerrar los ojos, despertaba empapado en sudor, convencido de que alguien lo estaba observando desde la oscuridad. La Chilindrina lo notó enseguida. «Papi. Ya no me cuenta historias», dijo una noche, sentada en el borde del catre. Don Ramón forzó una sonrisa. «Es que ando cansado, hija». Ella no insistió, pero lo abrazó con fuerza. Demasiada fuerza para una niña. Como si tuviera miedo de que su padre se deshiciera entre sus brazos. En la vecindad, el ambiente también había cambiado. Doña Florinda ya no gritaba tanto. El profesor Girafales visitaba menos. El señor Barriga cobraba la renta en silencio, como si prefiriera no saber de dónde venía el dinero. El chavo observaba todo, callado, con esa intuición extraña que tienen los niños cuando algo no encaja. Y doña Clotilde. Doña Clotilde miraba. Una tarde, don Ramón regresó con las manos manchadas de algo oscuro. No era sangre visible, pero era imposible no reconocer el temblor de alguien que había estado demasiado cerca del horror. ¿Dónde estabas?, preguntó ella, desde su puerta. Trabajando, respondió él, seco. Eso no parece un simple trabajo, susurró ella. Don Ramón se detuvo. Por un segundo estuvo a punto de hablar, de soltarlo todo. Pero entonces recordó las palabras de los hombres. Si habla, no desaparece usted. Desaparece lo que más quiere. Siguió caminando. El trabajo empezó a cambiar. Ya no solo trasladaba personas. Ahora tenía que vigilar. Asegurarse de que nadie escapara. Escuchar órdenes sin preguntar. Una noche, uno de los hombres lo llevó aparte. «Tenemos un problema», le dijo. «Un chamaco se nos salió de control. Demasiado ruido. Demasiada gente mirando». Don Ramón sintió un nudo en el estómago. ¿Qué quiere que haga? Convencerlo de que coopere. El niño no era mucho mayor que la Chilindrina. No gritaba. Solo lloraba en silencio, con los ojos hinchados, aferrado a una mochila rota. Don Ramón no pudo mirarlo mucho tiempo. «Por favor», dijo el niño. «Quiero irme a mi casa». Don Ramón retrocedió, mareado. Salió del cuarto y vomitó contra una pared. Esa noche, al volver a la vecindad, la Chilindrina estaba despierta. «Soñé feo», dijo. «Soñé que te ibas y no regresabas». Don Ramón la abrazó tan fuerte que casi le dolió. «No me voy a ir», mintió. Los días siguientes fueron peores. Doña Florinda comenzó a notar que alguien rondaba la vecindad por las noches. Un coche estacionado demasiado tiempo. Hombres que observaban sin hablar. «Profesor, algo no anda bien aquí», dijo, nerviosa. «Tal vez es solo paranoia», respondió él, aunque ni él mismo se creyó. El chavo fue el primero en ver algo que no debía.
Una noche, salió por una torta imaginaria y vio a don Ramón hablando con dos hombres cerca de la entrada. No escuchó todo, pero vio el gesto. Vio el miedo. Vio el sobregrueso que cambiaba de manos. El chavo no dijo nada. Pero dejó de reír. Días después, doña Clotilde tocó la puerta de don Ramón. «Sé lo que está pasando», dijo, sin rodeos. Don Ramón palideció. «No sabe nada». «Sé lo suficiente», respondió ella. «Y sé que eso no termina bien. No puedo salir», dijo él, quebrándose. «No me dejan». «Entonces huya», susurró ella. «Váyase con su hija. Hoy. Ahora». Don Ramón negó con la cabeza. «Ya es tarde». Esa misma noche, los hombres regresaron. «Necesitamos un lugar tranquilo», dijeron. «Uno donde nadie haga preguntas». Don Ramón entendió al instante. «La vecindad». «No», dijo. «Ahí hay niños». «Por eso», respondieron. «Nadie sospecha». Don Ramón sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. «Si no coopera», agregó uno, «mañana su hija no va a la escuela». Esa frase lo destruyó. Aceptó. No durmió esa noche. Se sentó junto a la Chilindrina, observando cómo respiraba, memorizando su rostro como si fuera la última vez. Al amanecer, el profesor Girafales llegó temprano para visitar a doña Florinda. El señor Barriga apareció poco después, con ñoño, para cobrar la renta atrasada de otros vecinos. Todo parecía normal. Demasiado normal. Pero don Ramón sabía que algo terrible estaba a punto de ocurrir. Y lo peor no era el miedo a morir. Era saber que, cuando todo terminara, ya no habría excusas, ni redenciones, ni forma de decir yo no quería. Porque el mal ya vivía con él. Y había aprendido el camino hasta su casa. La vecindad amaneció con un silencio extraño. No era el silencio normal de las mañanas pobres, ese que se rompe con gritos, llantos o el sonido de una escoba. Era un silencio tenso, como si el lugar entero estuviera conteniendo la respiración. Don Ramón no salió de su cuarto. La Chilindrina desayunó sola, sentada en el piso, jugando con su muñeca rota. Miraba la puerta cerrada esperando que su padre saliera con alguna broma torpe, con alguna sonrisa cansada. No pasó. «Papi», llamó. Nada. A media mañana, el coche volvió. El mismo coche que doña Florinda había visto noches atrás. Esta vez no se escondió. Se estacionó frente a la vecindad, sin miedo. El profesor Girafales fue el primero en notarlo. «¿Usted esperaba visita, Florinda?», preguntó, inquieto. Ella negó con la cabeza. Abrazó a Kiko con fuerza. El señor Barriga, que acababa de llegar con ñoño, frunció el ceño. Algo en su instinto le dijo que no debía estar ahí. Pero ya era tarde para irse. Los hombres bajaron del coche. No corrieron. No gritaron. Caminaron como quien va a cumplir una rutina. «¿Dónde está Ramón?», preguntó uno. Nadie respondió. «En su cuarto», dijo el chavo, sin saber por qué hablaba. «Pero está triste». Los hombres se miraron entre ellos. Entraron. La Chilindrina estaba frente a la puerta. «¿Buscan a mi papá?», preguntó, inocente. Uno de los hombres se agachó frente a ella. «Solo vamos a hablar con él», dijo, con una sonrisa que no alcanzó a sus ojos. La empujaron suavemente a un lado. Doña Clotilde gritó. «No. Déjenlo en paz». Pero nadie la escuchó. La puerta se cerró. El sonido que salió de ese cuarto no fue fuerte. No hubo disparos ni gritos largos. Solo golpes secos. Órdenes en voz baja. Un silencio que dolía más que cualquier ruido. Después, los hombres salieron. «Don Ramón no. Esto no es asunto suyo», dijo uno, mirando a todos. Y nunca lo fue. Se fueron como llegaron. Durante varios segundos, nadie se movió.
Luego, la Chilindrina corrió hacia la puerta. «Papi», gritó, golpeando. «Ábreme». El señor Barriga intentó detenerla, pero fue inútil. La puerta se abrió. Don Ramón estaba sentado en el piso, recargado contra la pared. Tenía la mirada perdida, como si ya no estuviera ahí. Respiraba. Apenas. La Chilindrina se lanzó sobre él. «Papi. Papi, despierta». Don Ramón levantó la mano con dificultad y tocó el cabello de su hija. «Perdóname», susurró. Fue lo último que dijo. La ambulancia llegó tarde. Como siempre. El reporte fue sencillo. Demasiado sencillo. Muerte por causas violentas. Sin responsables identificados. Nadie investigó más. Porque nadie quería hacerlo. Días después, la vecindad siguió funcionando. Como siempre. Porque la miseria no se detiene por una tragedia. La Chilindrina fue enviada a vivir con una tía lejana. Antes de irse, se despidió del patio, del barril, de los muros sucios. «Aquí vivía mi papá», dijo, señalando el cuarto vacío. El chavo no entendió por qué le dolía tanto verla irse. Doña Florinda rezó más. Gritó menos. Kiko dejó de jugar. El profesor Girafales dejó de visitar la vecindad. No soportaba pasar frente al cuarto vacío. El señor Barriga perdonó la deuda. Nunca explicó por qué. Doña Clotilde fue la única que entró al cuarto después. Encontró algo debajo del catre. Un sobre arrugado con dinero manchado y un dibujo infantil. Un hombre alto, con bigote, tomado de la mano de una niña. Ella lloró en silencio. Porque entendió algo que nadie quiso decir en voz alta. Don Ramón no fue un villano. No fue un héroe. Fue un hombre roto que eligió mal cuando ya no veía salidas. Y el mundo, como siempre, se encargó de recordarle que algunas decisiones no se pagan con dinero. Se pagan con todo. La vecindad volvió a llenarse de risas falsas, de rutinas repetidas. Pero algo se quedó enterrado en ese patio. Algo que no se ve. Algo que pesa. Y aunque nadie volvió a mencionar su nombre, cada vez que el viento soplaba entre los cuartos, parecía traer una pregunta que nadie quería responder. ¿Cuántas personas como Don Ramón existen? ¿Y cuántas más se perderán sin que a nadie le importe? ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salga.